capítulo 19, y vamos a ver ahora el párrafo número 1. Voy a hacer lectura de este y a continuación oramos. Capítulo 19 de la Ley de Dios, párrafo número 1. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio de los cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte, y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. Oremos, hermanos. Señor, bendito Padre, te damos muchas gracias porque nos permites comenzar este nuevo capítulo y poder observar mejor la majestad de tu ley, la revelación de la misma. Señor, cómo la escribiste en el corazón de Adán y cómo, Padre, la fuiste revelando también en pasos sucesivos hasta que podemos llegar a nuestra vida, Señor, y decir que has escrito otra vez, ahora por un nuevo pacto, esta ley en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de este tema y las distinciones tan finas que hace nuestra confesión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues hemos dejado ya el capítulo 18, estuvimos hablando de la seguridad de la salvación y ahora vamos a pasar a hablar de la ley de Dios. Noten que después del capítulo 19, lo que hace el capítulo 20 es pasar al tema del Evangelio. Y eso no es casualidad, ¿verdad? El orden es importante allí. Los capítulos 7 al 20 de nuestra confesión vendrían a ser la segunda gran sección o el segundo gran encabezado que tenemos en la estructura de la misma, que nos habla del pacto de Dios. El capítulo 7 comienza a hablar del pacto de Dios. El capítulo 8, la cabeza de este pacto, ¿verdad?, que es Cristo, nuestro mediador. Y así sucesivamente llegamos hasta las dos principales partes del pacto que Dios ha hecho. La ley, capítulo 19, y el Evangelio, capítulo 20. Pero quiero que observen además, hermanos, la estructura del capítulo 19. Los primeros 5 párrafos que tenemos aquí, en total, ¿verdad?, tenemos 7 párrafos en el capítulo 19. Pero los primeros 5 párrafos tratan con la ley desde el ángulo de la historia de la redención. Es decir, ¿cómo se entiende la ley en relación a la revelación progresiva? ¿En dónde Dios revela su ley en primer lugar? Párrafo 1, a Adán. Estaba escrita en su corazón y Dios agregó además un precepto en particular. Después, ¿cómo Dios reveló la ley? Párrafo 2, en el monte Sinaí, en 10 mandamientos. Después, ¿verdad?, en el párrafo 3 y en el párrafo 4 se nos sigue hablando de cómo funcionaba la ley en el pueblo de Israel. ¿Y qué encontramos en el párrafo número 5? Encontramos cómo se revela esa ley ahora con Cristo. Y por eso el párrafo número 5 termina diciendo: tampoco Cristo en el Evangelio cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. Entonces tenemos en suma 3 etapas allí: la ley en el Edén, la ley en el Sinaí, y luego cómo aparece la ley con la primera venida de Cristo. Por eso digo, hermanos, que la forma en que está estructurado tiene que ver con la historia de la redención. Pero algo diferente ocurre en los párrafos 6 al 7, porque lo que hacen los últimos 2 párrafos de este capítulo es tratar con la ley en la vida del creyente. Ya no en la historia de cómo Dios ha revelado su ley, sino cómo esa ley funciona en nuestra vida. De eso hablan los últimos 2 párrafos
de este capítulo. Es importante, hermanos, que observemos esto, porque los primeros 5 párrafos son el fundamento para hablar de los últimos 2. La estructura, ¿verdad?, a la que obedece este capítulo nos presenta primero la ley en la historia de la redención, para que entendamos después cómo funciona la ley en la vida del creyente. De esta consideración se sigue que el tema de la ley es fundamental para entender los tratos de Dios para con el hombre en toda la historia de la redención, con Adán, con Israel, con Cristo y los que hemos sido unidos ahora a nuestro Señor Jesús. Y todo eso, hermanos, comienza con el primer hombre, con Adán. De verdad es tan importante que entendamos lo que hay en los primeros capítulos de Génesis. Gran parte, ¿verdad?, de lo que encontramos en la doctrina de nuestra confesión, sobre todo en esa sección de los capítulos 7 al 20, se basa en lo que ocurrió en ese momento, en los primeros 3 capítulos de Génesis. Tenemos ahí el fundamento, entonces, para entender este tema de la ley. Además, hermanos, me gustaría recordarles una vez más que la confesión de fe es un documento que se interrelaciona, que debemos leerlo como un todo, que al llegar al capítulo 19 hay que pensar en los otros 18 capítulos que nos han venido hablando ya de diferentes temas. En particular, aquí es importante el capítulo que nos hablaba de la creación, que es el capítulo 4. Vamos a hablar del primer hombre, ¿verdad?, Adán, y ya se habían hecho algunas menciones acerca de él y acerca del trato de Dios para con él en el capítulo 4 y después en el capítulo 6, que nos habla de la caída. Entonces, tenemos aquí toda una estructura, ¿verdad? No vamos a pensar solamente lo que encontramos en este capítulo, sino en la relación que tiene el tema de la ley con lo que ya se nos había dicho en el capítulo de la creación y en el capítulo de la caída. Pero observando, hermanos, propiamente nuestro párrafo, podemos titularlo como la ley antes de la caída. La ley antes de la caída. Vamos a hablar como Dios la revela a Adán, ¿verdad? Y esto antes del primer pecado. Lo primero que encontramos en este párrafo es la ley que Dios dio a Adán. Y vamos a ver una distinción entre la ley natural y la ley positiva. Ese va a ser nuestro primer punto. El segundo punto es la exigencia o requerimiento de la ley. ¿Qué es lo que la ley demanda de nosotros? Y por último, vamos a ver cuál es la retribución de la ley. Hay una promesa y hay una amenaza de por medio. Comencemos pues, hermanos, con este primer punto, la ley que Dios dio a Adán. La confesión comienza diciendo de esta manera: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en su corazón, y un precepto en particular, de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con esa conjunción y la confesión nos está diciendo que hay una distinción entre dos cosas que Dios dio a Adán. En primer lugar le dio, ¿verdad?, una ley de obediencia universal. ¿En dónde estaba esa ley? Escrita en su corazón. Y en segundo lugar, ¿qué más le dio Dios a Adán? Un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pensemos en esta primera cosa. Dios le dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. A esta ley también se le llama ley natural, y esto por varias razones. En primer lugar, porque fue escrita en el corazón de Adán, porque está grabada en su misma naturaleza. Pero además la llamamos ley natural, porque tiene que ver particularmente con la naturaleza de Dios.
La ley natural es un reflejo de la justicia de Dios, de su santidad infinita, de su rectitud inquebrantable y de su sabiduría. Es por eso, hermanos, que la confesión cita aquí Génesis 1:27. Vamos a ver Génesis 1:27. ¿Qué nos dice? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Alguien puede decir, hermano, ¿y dónde dice, verdad, que Adán tenía la ley escrita en su corazón? Hay que pensarle más profundo, hermanos. La confesión nos había dicho, en el capítulo 1, párrafo 6, que la palabra de Dios es todo lo que está expresamente escrito o necesariamente contenido. No todas las conclusiones que sacamos de la palabra de Dios son de cosas explícitas. Muchas veces hay que escarbarle, ¿verdad? Y pensar en las implicaciones. ¿Cuál es la consecuencia de lo que Dios está diciendo allí? Y este es el caso aquí. ¿Qué significa que Adán fue creado a imagen de Dios? ¿Cómo es Dios, hermanos? Tenemos que decir, Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto, Dios es sabio. ¿Se expresa eso también en la creación del primer hombre? Por supuesto. La constitución moral con la que Adán fue creado refleja la naturaleza del Creador. O sea, el aspecto moral de esta imagen, hermanos, nos dice que Adán era un hombre justo, que Adán era una criatura buena, que fue creado moralmente recto, porque Dios es bueno y porque Dios es justo. El otro texto que tenemos aquí es Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Que nos dice lo siguiente: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre sabio, ¿verdad? El predicador de Eclesiastés está meditando en todo lo que ocurre en esta creación, todo lo que pasa debajo del sol, y una de esas conclusiones que él saca en su meditación es que Dios hizo al hombre recto. ¿Y cómo se llama el primer hombre? Adán. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Adán, ¿verdad?, por la manera en la que fue creado, sabía lo que era agradable para Dios. Adán sabía que debía dedicar su vida por completo, que debía de entregarse, ¿verdad?, rendirse al único Dios verdadero. Adán sabía lo mismo que encontramos en la ley. No exactamente con las mismas aplicaciones, pero Adán sabía la sustancia de esa ley. Estaba escrita en su propio corazón. Pero eso no es todo lo que Adán recibió, ¿verdad? Porque la confesión agrega algo más. Además de esa ley que Adán tenía escrita en su corazón, Adán recibió, dice la confesión, un precepto en particular, de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A esta ley, hermanos, también se le llama positiva, por ser un mandamiento que Dios agregó. ¿Podía saber Adán pensando que Dios no quería que él comiera de ese árbol? No. La única manera de que Adán supiera esto es que Dios se lo dijera. Tenía que ser algo agregado, por eso decimos que es un mandamiento positivo. Mientras que la ley natural, hermanos, es buena porque se basa en la naturaleza de Dios, la ley positiva, como este caso, es buena porque Dios lo manda.
¿Por qué es bueno que Adán no comiera de aquel árbol, del fruto de aquel árbol? Porque Dios lo había mandado. No era parte de la ley natural, era algo agregado, algo que se basa en la autoridad de Dios para decirle a Adán: Adán, yo quiero que tú hagas esto y que no hagas esto otro. Esto, hermanos, es una distinción importante para nuestro entendimiento de la ley. Nosotros no creemos que ese mandamiento de comer del fruto del árbol siga vigente, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos eso? Lo sabemos instintivamente. Ya no está el Edén, ya no está el árbol en ninguna parte, pero lo sabemos, hermanos, también, porque ese mandamiento ya no continúa. Entonces, la distinción es importante entre ley natural, ¿verdad?, la que fue escrita en el corazón de Adán, la que después se va a revelar en los 10 mandamientos, y ley positiva, mandamientos que Dios agrega, para que podamos entender qué cosas continúan y qué cosas no continúan, ¿verdad? Y la confesión va a seguir hablando de eso después. Nos va a hablar de mandamientos que fueron revelados en el Sinaí, y algunos mandamientos eran ceremoniales. ¿Creemos nosotros que la ley ceremonial sigue vigente? No. La ley ceremonial es una ley positiva. Entonces, parece una distinción abstracta, pero nos va a ayudar mucho, hermanos, a que podamos ver en la historia de la redención, desde Adán hasta Cristo, qué cosas continúan de lo que Dios ha mandado y qué cosas no continúan, por ser mandamientos agregados que pueden cambiar. Déjenme poner un último ejemplo de esto. La cena del Señor y el bautismo. ¿Vamos a seguir guardando toda la eternidad la cena del Señor y el bautismo? Hasta que Cristo regrese. Pero una vez que Cristo regrese, hermanos, al tener ya el cumplimiento, ¿verdad?, a lo que las ordenanzas apuntan, no creo que vayamos a celebrar el bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué? Porque son mandamientos positivos, son mandamientos agregados. No podríamos saber, ¿verdad?, que Dios lo quiere si no fuera porque nos lo dice claramente, ¿verdad? Cristo diciendo que observemos esa cena hasta que Él regrese. Entonces, esa distinción es importante y es lo que vemos en ese primer punto de la confesión. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, a la que llamamos también ley natural, y Dios le dio a Adán un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A eso le llamamos una ley positiva, un mandamiento agregado. En segundo lugar, hermanos, veamos que la confesión nos habla de la exigencia o requerimiento de la ley. La confesión dice: por medio de los cuales, es decir, por esa ley y por ese mandamiento, obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. La obligación entonces no solo era para Adán, sino que incluía toda su posteridad. ¿Quién es la posteridad de Adán? Todo ser humano nacido, ¿verdad?, en el lenguaje de la confesión, por generación ordinaria, ¿verdad? Con eso estamos excluyendo a nuestro Señor Jesucristo, nacido por generación extraordinaria, por un milagro de una virgen. Pero todos los seres humanos de la posteridad de Adán estábamos incluidos en él y por lo tanto en esa misma obligación. Recuerden que la Biblia nos presenta a Adán como el representante de la humanidad. ¿Y cuál era la demanda? Vean otra vez, hermanos, una obediencia, tenemos 4 adjetivos aquí: personal, completa, exacta y perpetua. Eso es a lo que obligaba la ley. Y el texto, ¿verdad?, al que se nos remite aquí es Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos capítulo 10, versículo 5.
El apóstol Pablo, distinguiendo, ¿verdad?, entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe, nos dice en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cómo es esa obediencia entonces? Es personal. La ley dice, el hombre que haga estas cosas. Dios nos va a juzgar de manera personal. De la misma forma, la obediencia a la ley de Dios es personal y nos involucra a cada uno de nosotros. La obediencia, ¿verdad?, que Dios requiere además es una obediencia completa. Pablo dice aquí, el hombre que haga estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermanos? ¿Cuáles cosas están implicadas allí? Todo lo que la ley incluye. Cada jota, ¿verdad?, en las palabras de Cristo, cada tilde, aún la parte más pequeña. Dios quiere una obediencia completa. Dios exige o requiere una obediencia exacta, además. Es decir, tal y como la ley lo manda. Y encontramos en el Antiguo Testamento, como el Señor dice, que no debemos agregar nada a la ley, ni debemos sustraer de ella algo. No solo en acto, ¿verdad?, sino también en intención y propósito. La ley es espiritual. La ley no solo tiene que ver con nuestros actos, sino también con nuestro interior. Y esta obediencia es perpetua. La obligación es para siempre. ¿Cómo resumimos esos 4 adjetivos? En otras palabras, perfección. Perfección. Eso es lo que Dios demanda en la ley. Ahora, por último, hermanos, veamos cuál es la retribución de esa ley. Porque en la forma en que Dios se la reveló a Adán, por un pacto de obras, ¿verdad?, incluye una promesa y una amenaza. La confesión dice que Dios prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. Dios, por medio de su ley, entonces ofrece una retribución, sea por su cumplimiento o sea por su incumplimiento. Las dos cosas tienen consecuencias. Dios prometió vida por su cumplimiento perfecto y muerte en caso de una transgresión, en un solo pecado. El texto, hermanos, que se nos cita aquí es Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y 12. Gálatas 3, 10 y 12. Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En este texto encontramos entonces, en el versículo 10, la amenaza que la ley contenía. ¿Cuál es la amenaza? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esa es una amenaza de una muerte temporal y de una muerte eterna, ¿verdad? La separación definitiva de la presencia de Dios. Pero tenemos en segundo lugar la promesa de vida por su cumplimiento, porque el versículo 12 nos dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hay una promesa de vida, pero es una promesa, hermanos, que tiene una condición añadida. ¿Cuál es la condición? Una obediencia, ¿verdad?, que es personal, que es exacta, que es completa, que es perpetua. Hay vida que Dios le había prometido a Adán, pero vida por obediencia. Ahora, es muy interesante que la confesión se refiera a estos textos, porque los textos apuntan a lo que Moisés había dicho en la ley. Sin embargo, es claro que estos principios que encontramos en la ley
que Moisés expresa, también estaban en funcionamiento en un principio con Adán. Y después vamos a ver un poquito más de la relación entre esas dos cuando lleguemos al siguiente párrafo en la confesión. La ley seguía prometiendo vida si alguien podía cumplirla perfectamente. Por eso, ¿qué le dijo el Señor Jesús al joven rico? ¿Quieres obtener, verdad, la vida eterna? ¿Qué le dice, hermanos? Cristo no le dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cristo le dice, los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. Para que el joven rico pensara, pero ¿cómo voy a poder guardarlos si yo sé que Dios exige, verdad, una obediencia que es personal, que es completa, que es exacta y que es perpetua? Yo no puedo obedecer esa condición. Está fuera de mi alcance, ¿verdad? Y si hubiera sido humilde el joven rico, hubiera reconocido eso y hubiera dicho, Señor, pero ¿cómo es posible? Y la ley, hermanos, sigue amenazando con muerte en caso de su transgresión. Y por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Por último, la confesión nos dice que Dios también dotó de poder a Adán y capacidad para guardarlos. Esto es algo que ya se nos había dicho en el capítulo 4, el capítulo de la creación, pero se repite aquí. Y lo que significa es que Dios le dio la capacidad a Adán para cumplir perfectamente esa ley escrita en su corazón y ese precepto o ese mandamiento agregado de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con eso terminamos entonces las tres partes de nuestro párrafo. Veamos ahora, hermanos, algunas aplicaciones. Lo primero es que hay que reconocer que la ley era un don desde el principio. Era un regalo para el hombre, creado juntamente con su propia naturaleza, una ley escrita en su corazón. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que la ley no es mala, que la ley es buena, que la ley es, como el apóstol Pablo nos dice, santa, es justa, es buena. Fue dada desde un principio, antes de la caída, escrita en el corazón de Adán. Por eso es que cuando llegamos a la promesa del nuevo pacto, que dice Dios, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Cuál ley? ¿Una ley diferente de la que Dios había escrito en el corazón de Adán? No, esa misma, que fue distorsionada, ¿verdad?, por el pecado, y que ahora Dios, por así decirlo, reescribe, hermanos, en el nuevo pacto en nuestros corazones. El hecho de que Dios nos haya dado su ley nos recuerda que Él no está lejano, que Él no estaba desinteresado de lo que Adán iba a ser en un principio. La ley sigue siendo un regalo, pero después vamos a ver esto con más claridad. En segundo lugar, hermanos, segunda aplicación, comprendamos que ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente la exigencia de la ley. Muchos pecadores no ven el peso de su pecado porque no han entendido la exigencia de la ley. Eso es lo que pasó con el joven rico. Dios demanda una obediencia personal, pero el pecador piensa que esta exigencia es para otros y no para sí mismo. Dios demanda una obediencia que es completa, pero el pecador dice, este y otro mandamiento me sientan bien, pero el otro no lo voy a cumplir, no me gusta. La obediencia que Dios demanda es exacta, pero el pecador dice, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Dios demanda una obediencia perpetua, pero el pecador quiere elegir el momento más favorable para la obediencia. Y hermanos, si entendemos, ¿verdad?, bien esto, se allana el camino en nuestro corazón para recibir entonces la gracia, para que podamos entender que nosotros no hay ninguna esperanza, que nuestra esperanza está en Cristo.
ni aún los que somos creyentes, podemos cumplir perfectamente la exigencia de la ley. Como creyentes cumplimos la ley verdaderamente, pero no perfectamente. Juan dice, ¿verdad?, en su primera carta, que guardamos los mandamientos, que esa es una señal distintiva del cristiano. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, o no podemos tener la pretensión de que los guardamos perfectamente. Los guardamos verdaderamente, pero no perfectamente. Por último, hermanos, demos gracias a Dios entonces, porque el camino que nos ha abierto no depende de nuestras obras. Y si Dios, ¿verdad?, nos hubiera dejado en esa condición, no habría salvación para nadie. El camino que Dios ha abierto depende de Cristo. Si no hubiera evangelio, solamente tendríamos malas noticias. El mensaje sería este: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La maldición de la ley estaría sobre nosotros y no habría ninguna manera de remediarla. Pero el camino de salvación que Dios nos ha abierto es Jesucristo. Y por eso las buenas nuevas hablan de la obediencia perfecta del Hijo, su victoria en la tentación, su obediencia perfecta a través de su vida y su muerte en la cruz. Entonces, hermanos, este tema de la ley, ¿verdad?, y verla desde un principio, nos coloca en una posición privilegiada para entender todo el esquema de salvación. Por eso es tan importante que podamos observar, ¿verdad?, la riqueza que hay contenida en los primeros 3 capítulos de Génesis, el lugar en donde comienza este párrafo de la confesión.